Hola amigos, ¿qué tal? Hoy día estamos a 2 de diciembre del 2021 y en este video vamos a hacer un análisis de la propuesta en materia de impuestos del programa de gobierno de Gabriel Boric. ¿Ya? En el próximo video vamos a hacer uno del programa de gobierno de José Antonio Kast. No he puesto una cortina, entonces llega el sol. Eso es algo que tengo que corregir en los próximos días, espero que no te moleste la luz ahí. Pero vamos a corregirlo el tema de la luminosidad. Espero que te guste este video. Empecemos. En la descripción de este video te voy a dejar el link para que vayas directamente a la página oficial del programa de Gabriel Boric, donde ahí vas a ver todos los puntos que están. Yo aquí casi que los saqué textual, pero de todas maneras te recomiendo que leas el programa completo. La introducción de la propuesta dice, literal, la necesidad de enfrentar los desafíos sociales, medioambientales y productivos, buscando al mismo tiempo asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, exige un esfuerzo adicional de las personas de más altos ingresos y patrimonios, mientras revisamos y perfeccionamos nuestra institucionalidad fiscal. Eso es un extracto de la primera parte y a partir de ahí vienen todas las medidas que se proponen en el programa de gobierno de él. Primera gran medida, nuevo régimen de impuesto a la renta. El primer punto de esta medida dice simplificar el sistema a través de la desintegración del impuesto a la renta para las grandes empresas y sociedades de inversión, separando el impuesto que paga una empresa del que les corresponde pagar a sus accionistas al retirar utilidades. Esta simplificación ayuda también a reducir la evasión. Y las pymes mantendrán la integración. ¿Qué significa esto? ¿Qué cosa dice en español en este punto? Bueno, bien simple. Hasta el año 2014 el sistema tributario de las empresas estaba integrado. ¿Qué significa eso? Que todo el impuesto que pagaba una empresa funcionaba como crédito frente al impuesto personal que tenía que pagar el dueño. Por ejemplo, supongamos que una empresa tenía que pagar 25 millones de pesos y pagaba los 25 millones de pesos por sus utilidades y este empresario en sus impuestos personales supongamos que tenía que pagar 27 millones de pesos. Bueno, como la empresa pagó 25 y el sistema estaba 100% integrado, y el empresario tenía que pagar 27, le faltaban 2, porque la empresa había pagado 25 y él tenía que pagar 27. Ese empresario pagaba 2. Por otra parte, si ese empresario en su impuesto personal tenía que pagar 15 y la empresa había pagado 25, bueno, a ese empresario se le devolvían 10. ¿Por qué? Porque la empresa había pagado 25 y él tenía que pagar 15 y estaba integrado. A partir del 2014 se complejizó el sistema tributario a partir de la reforma de Mr. Alberto Arenas en el gobierno de Madame Bachelet. Y lo que ocurrió ahí es que se mantuvo un grupo de empresas en el sistema integrado y otro grupo de empresas, que son las grandes empresas, se pasaron a un régimen semi-integrado. ¿Qué cosa quiere decir el semi-integrado? Que solamente un porcentaje del impuesto que paga la empresa corresponde a un crédito para el impuesto de los dueños. Particularmente el 65% del impuesto a las utilidades que pagan las empresas en sistemas semi-integrados funcionaban como un crédito frente al impuesto personal. Esta propuesta lo que está planteando acá don Gabriel Boric es que se desintegre el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el impuesto que paga una empresa no funciona como crédito frente al impuesto del empresario. Entonces, primero paga la empresa y después tiene que pagar el empresario de nuevo. Eso eleva básicamente al doble la carga tributaria del empresario. Aquí podemos sacar todas nuestras propias conclusiones si es que eso afectará o no afectará la inversión o no, si es que se sube básicamente al doble la tributación o incluso más que el doble la tributación del empresario final. Medida siguiente dice modificar tramos y tasas de los impuestos personales aumentando la carga tributaria de quienes ganan más de 4,5 millones mensuales. Bueno, en esta imagen que está acá vemos los tramos del impuesto global complementario, que es el impuesto que pagamos en el mes de abril, que es el que afecta a las personas naturales. Este es el impuesto final. ¿Cómo se lee esta tabla? Tenemos la parte izquierda que son la renta imponible que va desde hasta y el factor a la derecha que básicamente es el porcentaje de impuesto a pagar. Entonces el primer tramo que va entre 0 y 8.266.000 paga 0. El tramo siguiente que va entre 8 y 18 millones, lo voy a decir en números redondos para que sea más rápido, paga el 4%. El siguiente entre 18 y 30, 8%. Y así sucesivamente hasta el último tramo que paga 40%. Ahora, para entenderlo esto súper rápido, una persona que gana, por ejemplo, 25 millones de pesos, que está en el tramo 3, o sea, entre 18 y 30, tramo 3, que paga 8%, no significa que paga el 8% de los 25 millones de pesos, sino que paga el 8% de los 25 millones y se le descuenta la cantidad a rebajar que está a la derecha, que en este caso sería 1.065.000, algo así.
Esto es lo que se conoce como un impuesto progresivo. A mayor renta, mayor es el porcentaje que se paga de impuesto. Entonces, lo que dice la propuesta acá es modificar tramos, o sea, va a variar la cantidad de tramos que hay quizás, van a variar los valores entre tramos, y modificar tasas, probablemente aumentando la última tasa, esa del 40%, probablemente la aumenten. En el programa no hay claridad, no dice si es que se va a aumentar y a cuánto se va a aumentar. O sea, dice que se va a aumentar, pero no dice el número, no dice el monto y no hace referencia a los tramos. Da la impresión que solamente el último tramo de 40% es el que se va a aumentar. La propuesta también dice no se aumentará el impuesto primera categoría. El impuesto primera categoría es el impuesto que pagan las empresas. Ese impuesto no se va a aumentar, sino que lo único que se va a modificar son los impuestos personales de los empresarios, emprendedores, no el impuesto a las empresas. Medida 2. Acá hay un grupo grande de medidas que lo que hacen es reducir las exenciones tributarias que hoy día existen. Vamos a verlas. Primera submedida, eliminación del régimen de renta presunta, pasando a estos contribuyentes al régimen PYME. Después, eliminación de la exención a las ganancias de capital en instrumentos bursátiles. Esto es básicamente la venta de acciones, se elimina la ganancia de capital. Dichos ingresos deberán sujetarse a las normas generales de tributación, o sea, básicamente tributar en el global complementario. Limitación o eliminación de los beneficios para inmuebles de FL2, cuidando de no afectar a la clase media. Ya, vamos por parte acá. Eliminación del régimen de renta presunta. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente las empresas agrícolas, agricultores en general, los más chiquititos sobre todo, ellos, junto con empresas de transporte, están bajo el régimen de renta presunta. ¿En qué consiste este régimen? Que las empresas pagan un porcentaje del avalúo fiscal de los activos como impuesto. Al eliminar eso, estas empresas tienen que realizar contabilidad completa, lo cual en el caso particularmente de los agricultores, sector que conozco bastante bien, pues soy agrónomo de profesión y trabajo con muchos agricultores en cosas de asesoría financiera y cosas de esas cosas fome que a nadie le gusta. Uno de los temas centrales para ellos es el tema de la tributación. Y ellos, al no tener contabilidad completa, van a tener un problema tremendo al tener que tener hoy día contabilidad completa al cambiar esto. Después, eliminación de la exención a las ganancias de capital en instrumentos bursátiles. Esto es básicamente que las empresas que hoy día están en el IPSA, que si tú compras acciones de esas empresas y después las vendes, no tributas si es que ganaste dinero. Bueno, ahora eso se va a eliminar. Vas a tener que tributar si es que ganaste dinero comprando y vendiendo acciones. Y además eso va a estar sujeto a las normas generales de tributación. O sea, básicamente va a estar en tu global complementario. Aquí la pregunta que hay que hacerse es cómo lo van a fiscalizar. Porque supongamos que una persona compra acciones de, vamos a inventar, Banco de Chile a 70 pesos, las vende a 80 pesos. Ganó 10 pesos por acción. Eso debería estar en la norma general de tributación. Pero por otra parte, esa misma persona compró acciones de, voy a inventar, Parque Arauco a 800 pesos, bajaron a 700, vendió para no seguir perdiendo, etcétera, por X razón, vendió. Tiene una pérdida de 100 pesos. ¿Cómo lo van a contabilizar? Solamente van a ver las ganancias de la persona, van a ver el valor neto de las sumas de ganancias considerando las pérdidas. Hay países que no consideran las pérdidas. Y eso es grave, es bastante grave. ¿Por qué? Porque inhibe la actividad, absolutamente. Si es que no se están considerando las pérdidas, es un desastre. Tercero, limitación o eliminación de los beneficios para inmuebles de FL2, cuidando de no afectar a la clase media. DFL2, el decreto de fuerza ley número 2, básicamente establece que la renta de esas propiedades no pagan impuesto a la renta. Hay un límite de máximo 2 propiedades que pueden tener ese beneficio. Si una persona compra su departamento como inversión, lo arrienda, hoy día no tiene que declararlo. Eso, al parecer, se va a limitar o eliminar. Por otra parte, hay una reducción en las contribuciones y también hay una ventaja en el impuesto a la herencia. Así que una persona tiene una propiedad y fallece, bueno, los herederos tienen una ventaja tributaria respecto a eso. Todo eso al parecer se va a modificar, no entran más detalles de cómo se va a modificar este decreto de fuerza de ley número 2, pero dice cuidando de no afectar a la clase media. Eso es extraño, porque las propiedades han sido una de las formas de ahorro, la casa propia ha sido una de las formas de ahorro que tienen las personas, entonces afectar el DFL2 precisamente tiene un efecto ahí, porque este decreto de fuerza de ley número 2 sí se modificó en la reforma tributaria o una de las reformas anteriores, donde antiguamente una persona podía tener 60 propiedades y todas tener el beneficio de FL2 y no tributar por la renta, y eso se limitó a 2. Bueno, y ahora parece que quieren seguir limitándolo. Vamos a ver qué aparece ahí.
Después dice, reducción del monto exento en las ganancias de capital por venta de inmuebles y eliminación del impuesto sustitutivo del 10% pasando a tributar según régimen general. Eliminación de beneficios para inmuebles adquiridos antes de enero del 2004 y eliminación de la exención de 10 unidades tributarias anuales en la enajenación de acciones. ¿Qué significa esto? Bueno, a ver, el primer punto que es probablemente el más relevante acá, la reducción del monto exento en las ganancias de capital por venta de inmuebles. Hoy día, todas las personas tenemos un crédito de por vida de 8.000 unidades de fomento que están exentas de tributación, en castellano y no en idioma arameo, en castellano. Si yo tengo una casa y la vendo y por ejemplo compré esa casa en 1.000 unidades de fomento y la vendí en 2.000 unidades de fomento, bueno, ¿cuánto gané? Gané 1.000. Tengo un crédito de 8.000 UF de por vida que no paga impuesto. Como compré esta casa en 1.000 y la vendí en 2.000, consumí 1.000 UF de ese crédito y ahora me quedarían 7.000 para el resto de las cosas. Una vez que se consuma este crédito, yo empiezo a tributar por la venta de inmuebles. ¿Y qué es lo que dice la ley actual? Una vez que la persona consumió este crédito, puede elegir entre tributar por régimen general, o sea, básicamente que toda la ganancia entre en el impuesto global complementario, o que tenga un impuesto sustitutivo del 10%, o sea, que la persona pague 10% de impuesto solamente. Entonces, esta medida es reducción del monto exento, o sea, bajar esas 8.000 UFs y eliminar el impuesto sustitutivo, de tal manera que las personas paguen frente a su global complementario, el cual tiene una tasa marginal del 40%, la cual ya vimos que posiblemente suba. Entonces, vamos a ver cómo queda la tributación general en las propiedades. Sigamos, porque hay harto que ver. Eliminación de la exención del impuesto a la herencia respecto a los seguros de vida, revisión de la deducción por pago de intereses derivados de créditos hipotecarios para enfocar beneficio en clase media, término del crédito especial del IVA para empresas constructoras con mecanismos que eviten perjudicar la adquisición de viviendas sociales. Algo muy relevante en este punto es la revisión de la deducción por pago de intereses derivados de los créditos hipotecarios, ¿ya? Hoy día, si una persona tiene un crédito hipotecario, todos los intereses que le paga el banco se reduce de la base imponible. ¿Qué cosa es la base imponible? Es la suma de las rentas tributarias que tiene una persona. Por ejemplo, si una persona ganó 10 millones de pesos en un año y pagó 2 millones de intereses por concepto de crédito hipotecario a un banco, bueno, su base imponible es de 8 millones y paga su impuesto personal sobre 8 millones y no sobre 10. ¿Por qué? Porque se rebajan los intereses de los créditos hipotecarios. Entonces esta medida dice: revisión de la deducción por pago de intereses derivados de crédito hipotecario. Lo que se va a hacer es revisar si es que probablemente aplica o no aplica el rebajar los intereses y probablemente eliminen esa parte y tengamos que pagar impuesto como si hubiésemos ganado 10, aunque pagamos 2 millones de pesos de intereses a los bancos. Medida 3. Impuestos a la riqueza. Primero aquí decirte perdón por el texto largo, pero esto está sacado literal. Primer punto dice: un impuesto al patrimonio neto de aquellas personas naturales de alto patrimonio que tengan domicilio o residencia en Chile respecto de su riqueza en el país o en el exterior. Más del 99.9% de la población adulta estará exenta del pago de este impuesto. Considerando los desafíos que supone implementar un impuesto de este tipo, se establecerán obligaciones de entrega de información tanto a contribuyentes como a terceros, notarios, conservadores, corredores de bolsa, bancos, instituciones financieras y un largo etcétera. Esta medida, en castellano, es un impuesto al patrimonio neto. ¿Qué cosa es el patrimonio neto? Es el total de activos de una persona menos el total de pasivos. ¿Qué cosas son los activos? Todo lo que tiene más todo lo que le deben. Y un pasivo, los pasivos son todas las deudas de una empresa. ¿Cuál es el problema de los impuestos al patrimonio? Que no son sobre base efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Insisto, volvamos al idioma simple. No es sobre dinero que tenga una persona, sino que es sobre una posesión. Supongamos una persona que tiene un terreno muy grande, muy caro, que vale, vamos a inventar, 10.000 millones de pesos, que no tiene deuda, tiene cero deuda, y tiene 0 pesos en el bolsillo. Y le dicen, bueno, usted tiene que pagar un impuesto por su patrimonio neto. ¿Cuánto sería su patrimonio? 10.000 del terreno, 0 deuda, bueno, 10.000 millones sería su patrimonio. Y tiene que pagar impuestos sobre eso. Esa persona, si tiene 0 pesos en el bolsillo, ¿podrá pagar sin tener que vender? Posiblemente no, tienen que empezar a vender. Esto es muy similar, y aquí lo van a entender muy bien, con el permiso de circulación. Nosotros, si tenemos auto, tenemos que pagar el permiso de circulación, tengamos o no tengamos fuentes de ingreso. Una persona podría estar sin dinero, desempleada, sin una fuente de ingreso, y por el hecho de tener un auto tiene que estar pagando el impuesto. Entonces, estos impuestos, al no ser sobre base efectiva, tienen ese gran problema.
Las contribuciones son otro ejemplo de impuestos de posesión que se pagan sobre no bases, o se cobran en realidad, sobre no base efectiva. Tenemos una casa, tiene que pagar las contribuciones, y si esa persona no tiene ingreso, tiene que estar pagando las contribuciones igual. Entonces, estos son mecanismos que entran en la lógica de redistribuir, pero tienen problemas en la aplicabilidad porque muchas veces son sobre bases no efectivas. Distinto sería si el impuesto fuese sobre la cuenta corriente, por ejemplo. Te cobro el 2% de la cuenta corriente. Que ahí habría que entrar a discutir si es que corresponde o no corresponde, si ético o lo que sea. Eso es una discusión distinta. Pero en ese caso la recaudación sería, abro comillas, más simple para el contribuyente. ¿Por qué? Porque es sobre dinero en efectivo. Cuando es sobre patrimonio, ese patrimonio puede no ser dinero y ahí hay un problema importante que se genera. Y este impuesto al patrimonio, que existía en varios países, los países lo han ido bajando, eliminando. ¿Por qué? Porque tiene un problema estructural, ¿ya? Y que recauda poco, y que el costo de fiscalizar esto y de que se cobre es mucho más alto que el beneficio que se obtiene. Por eso hay muchos países que lo han eliminado. Acá se quiere implementar. Otro punto acá, un impuesto a las utilidades retenidas en las empresas cuya tributación se encuentre pendiente. Esto básicamente impuesto a la renta. Impuesto de primera categoría, que es el que pagan las empresas. El objetivo es compensar uno de los principales problemas de nuestro actual sistema tributario, la postergación indefinida de impuestos. Las pymes estarán exentas de esta tributación. Antiguamente, en el sistema tributario, mejor dicho, existía el FUT. ¿Qué cosa era el FUT? El Fondo de Utilidades Tributarias. Las empresas pagaban impuestos sobre la utilidad que retiraban. Entonces, empresas podían dejar utilidades dentro de la empresa para reinvertir, etc. Y eso no estaba pagando impuestos. Eso se intentó modificar con la propuesta tributaria del señor Alberto Arenas, y ahí está, y ha generado una serie de distorsiones tributarias y un problema permanente que existe. Punto siguiente, revisar las exenciones injustas en contribuciones territoriales y perfeccionar una herramienta ya existente, la sobretasa de impuesto territorial, aumentando su tasa y estableciendo nuevas reglas de valorización de activos. Para estos efectos se establecerán mecanismos para evitar situaciones de doble tributación respecto a aquellos contribuyentes que se graven con el impuesto al patrimonio. Bueno, básicamente aquí ¿qué es lo que dice? Va a haber una sobretasa del impuesto territorial, se va a revisar eso, se va a aumentar la tasa. El impuesto territorial son las contribuciones, entonces se va a aumentar la tasa en las contribuciones y establecer nuevas reglas de valorización de activos. Hoy día las contribuciones se pagan sobre el avalúo fiscal, entonces aquí hay dos posibles interpretaciones. Uno, que cambie el criterio de cómo se establece el avalúo fiscal, o segundo, que no se valorice sobre avalúo fiscal, sino que se lleve a valor comercial. Son dos interpretaciones que podríamos establecer en este punto. Pero lo que es claro es que las contribuciones van a aumentar, dice literal, vamos a aumentar la tasa del impuesto territorial. Buenísimo. Punto siguiente, modificar el impuesto a las herencias y donaciones acercando los valores por los cuales se paga dicho impuesto a un valor más cercano al comercial. Además, limitar o eliminar exenciones que no se justifican y establecer normas antiirrupción para limitar la planificación en vida. ¿Qué es esto? Hoy día, una persona fallece, los herederos reciben su herencia, pagan impuesto a la herencia. Ese impuesto a la herencia es progresivo. Mientras mayor sea la herencia, mayor es el pago. Ahora, al parecer, ese pago es sobre avalúo fiscal. Si una persona hereda una casa, es sobre avalúo fiscal el impuesto a pagar. Bueno, aquí lo que dice es que básicamente la casa no se va a valorizar a valor fiscal, sino que a valor comercial, que es básicamente 2 o 3 veces el avalúo fiscal. Por lo tanto, si una persona recibe una herencia, va a tener que pagar más impuestos por esa herencia si es que está recibiendo bienes inmuebles. Además dice limitar o eliminar exenciones que no se justifican y establecer normas anti-ilusión para limitar la planificación en vida. La planificación en vida es básicamente hacer ciertas estrategias para dar a los herederos ciertos bienes de tal manera de limitar y minimizar el pago de impuesto de la herencia, y eso se va a revisar y limitar su capacidad. Pero el primer punto creo que es el que más afecta a toda la mayoría de las personas, que es básicamente dar el valor comercial en vez del valor fiscal. Vamos a pagar más. Siguiente medida, impuestos verdes. A mí este panda que está aquí, esta imagen la tenía que poner porque me gusta muchísimo. Los impuestos verdes son impuestos que se van a aplicar para mitigar el efecto humano en el cambio climático. Aumentar gradualmente el impuesto al CO2 desde 5 a 40 dólares la tonelada y ampliar su alcance abarcando distintas fuentes de emisión, y también incrementar gradualmente el impuesto específico a los combustibles a 7 unidades tributarias
mensuales por metro cúbico a promedio a nivel nacional. También se eliminan las exenciones para industrias y transporte. Bueno, vamos a ver. Ya, aquí básicamente lo que se está haciendo es incrementar gradualmente el impuesto específico a los combustibles. Eso tienen que revisarlo sumamente bien, si en el cambio climático es algo que creo yo que hay que trabajar y todos tenemos que ponernos las pilas respecto a ese tema. Sí hay que ver bien cómo se realiza. ¿Por qué? Porque al aumentar el impuesto al combustible, la contramedida que tiene eso, que puede ser muy razonable desde el punto de vista ambiental, pero la contramedida que tiene eso es que si aumentamos el impuesto al combustible, se encarece básicamente los costos de producción de todo. ¿Por qué? Porque suben los costos de transporte. Y eso termina generando inflación. Entonces, ¿cómo se maneja esto de tal manera de afectar y de no generar tanta inflación? Subir impuesto a la benzina y que no suba el costo de producción de los tomates, de la harina, de los panes, de los tallarines, de todo, ¿ya? Entonces, hay que tener siempre en cuenta que si se sube mucho el impuesto, eso se traspasa a los consumidores finales. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? No sé, pero ojalá lo hagan de una manera que rápidamente puedan minimizar efecto en cambio climático, pero por otra parte no afecte tanto a la población. Después tenemos aumentar y ampliar la cobertura del impuesto a la primera venta de autos. Van a subir el precio de los autos. Introducir un impuesto ad valorem al plástico de envase y embalaje. Impuesto ad valorem es un porcentaje. ¿Ya? Cuando se dice impuesto ad valorem, vamos a decir, por ejemplo, un 3%, 4%. Eso es un impuesto ad valorem. Un impuesto específico, que es la otra forma de tributar, es pagar X cantidad por unidad de medida. Por ejemplo, X dólares por tonelada. Entonces aquí dice, introducir un impuesto ad valorem al plástico de envase y embalaje contenido en los principales productos plásticos desechados comercializados. ¿Ya? Básicamente van a subir el precio del plástico. Medida 5. Impuestos a la gran minería. Dicen que van a implementar un royalty y el mecanismo será progresivo en precio. Mientras mayor sea el precio del cobre, por lo tanto mayor es la renta económica, mayor será la carga efectiva que enfrentarán las empresas. Y será un impuesto ad valorem y no específico, sino que porcentaje del precio. Entonces, el royalty. Los royalties son un impuesto a las ventas, se calculan sobre los precios de venta. Entonces, mientras mayor sea el precio de venta del cobre, mayor será el impuesto a pagar. Supongamos que el precio del cobre es 3 dólares y ahí se va a pagar, voy a inventar, un 4% sobre ese precio. Si el precio sube a 4 dólares la libra de cobre, el impuesto también va a subir. ¿Qué problema puede existir al ser progresivo? Que si una empresa tiene un precio muy alto, porque el precio del... Más encima sepan ustedes que el precio del cobre se fija en las bolsas internacionales. Si el precio es muy alto y el año siguiente muy bajo, ¿qué problema hay? Que acá se paga mucho impuesto porque el precio es muy alto, pero al año siguiente tener un precio bajo disminuye fuertemente el capital de trabajo porque estamos pagando un impuesto sobre un precio más alto. ¿Ya? Ese es un problema al ser ad valorem y ser progresivo. Por otra parte, las empresas mineras en Chile hoy día pagan, no sé el dato exacto, pero entre 40 y 44% de impuesto final. Muy en línea con lo que es Perú, Australia y los países que son competencia directa a Chile en materia minera. Yo he escuchado y he leído algunos economistas que plantean que si se aplica el royalty como está puesto, la tasa real de impuestos que van a pagar las empresas mineras va a llegar cerca del 70-75%. ¿Qué quiere decir eso? Que si en Perú la minería paga 44% y en Chile paga el 70%, bueno, ¿dónde se va a ir el nuevo capital a invertir? ¿A Perú o a Chile? En Perú pagamos 44, en Chile pagamos 70%. ¿Dónde? Bueno, no hay que ser un genio de la NASA para pensar que se van a ir a Perú a invertir. Y eso va a hacer que la industria competitiva de la minería chilena sea menos fuerte en el mundo y es uno de los principales ingresos que tiene hoy el fisco. Entonces, ¿cómo lo hacen? También con estas medidas para no perder competitividad. ¿Cómo se aplica el impuesto para no perder competitividad? ¿Por qué? Porque Chile necesita esos recursos que genera la minería. Para terminar, el último gran punto tributario, evasión y elusión tributaria. Bueno, acá para ir terminando y que no sea tan largo, ya llevamos casi 25 minutos, espero que haya llegado hasta acá, si llegaste hasta acá te lo agradezco, pero para terminar este punto muy rápido, básicamente lo que proponen y todos los otros candidatos presidenciales de la historia, controlar la evasión y elusión y dan una serie de medidas para facultar el servicio de impuesto interno y una serie de otras cosas, pero con tal de controlar esto que históricamente no ha funcionado muy bien. Espero que te haya gustado. Te dejo en el resumen de este video abajo en la descripción
el link donde está el programa para que tú lo puedas ver, ¿ya? Un abrazo, nos vemos en el próximo, que es el análisis de José Antonio Castro. Chau, chau.